Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí está compartida la pantalla. Este era el último ejercicio que habíamos trabajado el martes pasado, ¿sí? Habíamos visto, bueno, trióxido de azufre y nos había servido esta molécula para introducir el concepto de resonancia, que era uno de los últimos que nos faltaba para poder armar las estructuras de Lewis básicas. Por supuesto que a eso después vamos a seguir agregándole cosas como geometría molecular, electrónica, polaridad de molécula, entre otras, ¿sí? Pero bueno, para la parte básica de las estructuras, el concepto de resonancia era uno de los últimos, ¿sí? ¿Qué nos había faltado? En este ejercicio había otras dos moléculas que yo quería que trabajáramos juntos. Por un lado, el trifluoruro de boro y por el otro, el pentafluoruro de yodo, porque son dos moléculas que sirven para ilustrar excepciones a la regla del octeto. Nosotros hasta el momento habíamos trabajado todas con estructuras donde los átomos cumplían regla del octeto, es decir, al finalizar la estructura covalente, todos los átomos se rodeaban por 8 electrones, o 4 pares de electrones, ¿sí? Habíamos mencionado que a esta regla existían excepciones y habíamos mencionado la hipovalencia, es decir, estructuras donde el átomo central se rodea por menos de 8 electrones, la hipervalencia, donde el átomo central de la estructura se rodea por más de 8 electrones, que pueden ser, ya dijimos, 10, 12, 14, eso varía dependiendo de la estructura, y también moléculas con número impares de electrones que, en particular en la guía de seminario, no vamos a trabajar con ninguna en específico, pero sé que lo han visto en el teórico y lo tienen desarrollado allí en las filminas. Por supuesto, luego si quieren hacer una consulta al respecto, lo veremos particularmente, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a enfocar entonces en moléculas hipovalentes e hipervalentes, que es lo que vamos a trabajar un poquito ahora, que es donde abandonamos el martes. Muy bien, acá me hacen una pregunta en el chat, si siempre que se expande el octeto se expande en número par. La respuesta es sí. Y ya vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? Cuando hagamos los cálculos de los electrones disponibles, los compartidos, ahí vamos a ver por qué expandimos el número par, ¿sí? Fue muy buena pregunta. Comenzamos entonces por una estructura que es simple, que es la hipovalente. Habíamos mencionado el martes que aquellas estructuras hipovalentes se caracterizan por tener como átomo central particularmente el berilio, ¿sí? Que es la cabeza del grupo 2 de la tabla periódica, o los alcalino-térreos, o si no, algún elemento de grupo 13 o grupo 3A, como por ejemplo el boro y el aluminio, que van a ser los que vamos a ver en general, ¿sí? Como átomo central de la estructura, ¿sí? Me había hecho una consulta, voy a subir un segundito el volumen, si quieren preguntarme de nuevo. Sí, profe. En el otro ejercicio, cuando hay resonancia, Sí. ¿cómo identifican cuando hay la misma? En el ejercicio anterior, Sí. en la molécula anterior de este ejercicio, en el trióxido de azufre. Esa consulta me la hicieron hacia el final de la clase pasada. Yo les mencioné que ustedes se deberían dar cuenta que deben hacer una estructura resonante, porque cuando ven una molécula como por ejemplo el trióxido de azufre, esta molécula es completamente simétrica, ¿sí? Nosotros tenemos un átomo de azufre central y tenemos 3 átomos de oxígeno alrededor. Un dato añadido que nosotros conocemos es que los 3 enlaces, en este caso, azufre, oxígeno, son todos iguales entre sí. Entonces, eso está relacionado de alguna manera con el hecho de que lo que nosotros tenemos que generar es una estructura que es completamente simétrica. Si nosotros tuviésemos un enlace doble concentrado acá, por ejemplo, y los otros dos fueran enlaces simples, entonces ya la estructura no sería simétrica,
¿sí? Ya que vamos a tener dos enlaces, esto lo vamos a repasar en un momentito, simples que van a ser más largos, y por otro lado vamos a tener un enlace doble que va a ser más corto. Eso carece un poco de sentido porque si nosotros tenemos tres oxígenos que son exactamente iguales uno con el otro, unido a un átomo central de azufre, ¿por qué un enlace va a ser más corto que los otros dos? Entonces, deduciéndolo de esa manera, nosotros lo que hacemos es al enlace, a los electrones que vendrían a ser del enlace doble, los hacemos resonar entre los enlaces de los tres oxígenos y el azufre central. Y de esa manera generamos las tres estructuras que vemos acá. La resonancia va a presentarse en todas las estructuras con enlaces múltiples. La respuesta es no. Hay estructuras orgánicas, sobre todo, donde realmente un enlace es desigual al otro. Por ejemplo, hay un enlace que puede ser triple, el otro doble, el otro simple, y en ese caso esas estructuras normalmente son lineales, están formadas por carbonos e hidrógenos, y bueno, si los enlaces son distintos entre uno y el otro, no hay problema, pero diferente es una estructura como esta que vemos acá, donde la idea es que sea completamente simétrica y no hay ninguna razón por la cual nosotros vamos a tener dos enlaces más largos que el otro. Entonces, en ese caso, planteamos resonancia. Ya se van a dar cuenta, además de eso ustedes, que las estructuras resonantes las van a ir reconociendo. Muchas veces es trióxido de azufre, dióxido de azufre, seguramente han visto también el ozono, y en general hay muchos oxoaniones, como por ejemplo el ion nitrato, el anión perclorato, que vamos a estar trabajando, presentan resonancia, el anión carbonato también. Ahora noten que yo digo el anión, el oxoanión, pero no estoy diciendo el ácido, ¿sí? Ya cuando veamos el anión carbonato les voy a explicar la diferencia de por qué me refiero al anión exclusivamente y no al ácido, ¿sí? Pero bueno, el tema de las estructuras resonantes cuesta un poquito reconocerlas al principio, pero se van a ir familiarizando con ellas, y yo creo que lo más importante es fijarse cómo es la estructura de la molécula y si tenemos una tendencia a la simetría o no. Sobre todo por si ustedes no llegan a tener este dato experimental donde uno sabe que todos los enlaces son iguales uno con el otro, ¿sí? Si el ejercicio se los llegara a decir, bueno, ahí no tendrían duda alguna. Pero me parece que es importante que puedan reconocer las estructuras sin ese dato experimental. Tenemos acá entonces un trifluoruro de boro. Lo que habíamos estado analizando era que lo primero que teníamos que ver es el átomo central. Acá el átomo central, que es el boro, pertenece al grupo 13. Esto ya inmediatamente nos hace pensar en una estructura que es hipovalente, ¿sí? Y pensamos en boro y aluminio. Debemos recordar que no se rodean por 8 electrones, sino que se rodean solamente por 6. ¿Está? Entonces, estamos en presencia de una excepción a la regla del octeto. ¿Por qué tenemos que saber eso con anterioridad? Porque cuando ustedes vayan a calcular los electrones necesarios, es muy importante que ya tengan presente que el boro se rodea por 6 y no por 8. Si no, las cuentas que hemos visto en la clase pasada no les van a cerrar, ¿sí? Entonces, electrones necesarios va a ser 6 para el boro, y luego tenemos 8 para cada uno de los 3 flúor, la totalidad es 30. Los disponibles, el boro aporta 3, pertenece al grupo 3A de la tabla, y cada uno de los 3 flúor aporta 7, pertenecen al grupo 7A de la tabla, la totalidad es 24. Los necesarios menos los disponibles nos da los compartidos, que son 6, si dividimos por 2 tenemos 3 pares. Vemos que cada uno de estos pares me sirve para enlazar cada átomo periférico al átomo central, o sea que estamos bien, ¿sí? Calculamos los electrones no compartidos, que serán los disponibles menos los compartidos, recuerden, electrones no pares, ¿sí? 24 menos 6, 18, dividido 2, 9 pares no compartidos que utilizaremos en principio para completar el octeto de los átomos periféricos. Trasladamos esto a la estructura que vemos acá a la derecha. Tenemos el boro, que es el átomo más electropositivo, centro de la estructura, y los 3 flúor, que los tenemos como átomos periféricos, ¿sí?
Cada uno de los 3 pares enlazantes, habíamos dicho que me sirve para enlazar los flúors al centro de boro, no me sobra ninguno, o sea que son todos enlaces simples, no hay ningún múltiple. Y luego de los 9 pares no compartidos, tenemos 3 para cada uno de los flúors y de esa manera completamos el octeto del halógeno, ¿sí? Tenemos 3 por los 3 flúor, utilizamos los 9, eso quiere decir que no hay pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central. Hacemos el cálculo de cargas formales, esto lo vimos la clase pasada, no me voy a detener demasiado, ven que es 0 para el boro, 0 para el flúor, es decir, 0 en su totalidad, lo cual tiene sentido porque estamos en presencia de una estructura sin carga, ¿sí? O sea que hipovalente, bastante sencillo, lo resolvemos con lo que ya hemos visto, siempre y cuando tengamos este cuidado de reconocer previamente un átomo central hipovalente y tenerlo en cuenta para los electrones necesarios, no vamos a tener ningún inconveniente. Veamos qué pasa en el caso entonces de una estructura hipervalente, ¿está? Es decir, donde tenemos un átomo central que se va a rodear de más de 8 electrones. Por ejemplo, pentafluoruro de yodo, que es lo que tenemos por acá. A esta estructura nosotros podemos identificar rápidamente que tiene que ser hipervalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que unir 5 átomos de flúor al átomo central, que es el yodo, ¿sí? Por cada uno de esos átomos de flúor vamos a considerar 2 electrones, que son los electrones del enlace. Entonces, 5 por 2, sabemos que el yodo se va a rodear por lo menos por 10 electrones, ¿sí? Todavía no sabemos si son 10 o son más, pero por lo menos tienen que ser 10. Entonces nosotros a esta estructura ya la podemos identificar como hipervalente, ¿sí? ¿Qué otra cosa sabemos de acá? Que el yodo pertenece al grupo 17 y es del quinto periodo. Al ser del quinto periodo tiene orbitales D próximos en energía que nos permitirían la expansión en el caso que nosotros lo necesitemos, ¿sí? O sea que puede expandir el octeto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la cuenta que hemos trabajado hasta ahora, pero fíjense, vamos a ver qué sucede si nosotros consideramos en primera instancia que el yodo completara octeto, ¿sí? Entonces calculamos electrones necesarios y vamos a contar 8 para el yodo y 8 para cada uno de los 5 flúors. La totalidad es 48. Los electrones disponibles tendremos 1 por 7, el yodo que es halógeno, y cada uno de los flúors 7 también va a aportar, que es halógeno igual. El resultado, 42. 48 menos 42 nos da 6 electrones compartidos, que dividido 2 nos da 3 pares. Fíjense, 3 pares de enlace no nos sirven para poder unir todos los flúor periféricos al átomo central, ¿sí? Entonces ahí es donde yo detecto y salta el problema de una estructura hipervalente. Entonces, si ustedes al mirar la molécula en primera instancia no se dieron cuenta que había una expansión de octeto, no hay problema, porque a diferencia de las hipovalentes, en las hipervalentes les va a saltar el error a medida que ustedes van haciendo los cálculos, ¿sí? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pensemos, nosotros tenemos hasta el momento 3 pares de electrones, o sea que podemos unir, de los 5 flúor, solamente 3. Me están faltando todavía 2 átomos de flúor por unir, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la cantidad de electrones en realidad que necesitamos, ¿sí? Nosotros nos faltan 2 flúor por unir, y recordemos que por cada flúor que nos falta unir, tenemos que considerar 2 electrones, ¿sí? 2 electrones para poder formar un enlace. Entonces, 2 por 2, me están faltando 4 electrones. ¿Que a dónde los voy a sumar? Bueno, justamente los voy a considerar como electrones necesarios para el átomo central. ¿Qué me va a quedar? 8 más 4, 12. Entonces, fíjense cómo debería ser en realidad la cuenta. Nosotros al yodo deberíamos considerar que en lugar de rodearse por 8, va a expandir hacia 12 electrones, ¿sí? Fíjense que son 12, no son 10 como nosotros habíamos
predicho en un principio, por eso es que yo les decía 10 como mínimo. Uno, en definitiva, hasta que no haga la cuenta, nunca sabe hasta dónde se va a producir la expansión. Y esto es por ahí lo que me preguntaban recién. La expansión se produce siempre hacia valores pares y la respuesta es sí, porque nosotros los átomos que nos falten unir los vamos a multiplicar por 2, que son la cantidad de electrones por cada uno que necesitamos para generar el enlace con el átomo central. ¿Sí? Fíjense cómo se modifica ahora la cuenta. Nosotros para el yodo consideramos que los necesarios son 12, y seguimos para los 5-fluor considerando que tenemos que completar el octeto. Entonces ahora el resultado va a ser, en lugar de 48 electrones necesarios, 52. ¿Sí? ¿Cómo se modifica la cuenta? Los disponibles siguen siendo iguales, porque los que aportan los átomos siguen siendo los mismos de siempre y eso no se puede modificar. Pero ahora los compartidos van a ser 52 menos 42, 10, que dividido 2 me da como resultado 5 pares. O sea que ahora sí tengo un par de enlaces para unir cada uno de los flúor que necesito hacia el átomo central. Acá viene la importancia de los electrones no compartidos. Si nosotros hacemos la cuenta de los 42 electrones disponibles menos los 10 electrones compartidos, el resultado es 32, dividido 2, y me da como resultado 16 pares. Vamos a ver cómo volcamos esto en la estructura. Ponemos el centro de la estructura, que es el átomo más electropositivo, en este caso el yodo, y dispersamos los periféricos de la forma más equitativa posible. ¿Sí? Utilizamos cada uno de los 5 pares de enlace para unir los flúors al átomo de yodo central. ¿Sí? No tengo ningún par extra, por lo tanto todos los enlaces son simples, no hay ninguno que sea múltiple. ¿Sí? Y vemos qué pasa con los 16 pares no compartidos. Tenemos 3 pares para cada uno de los flúors, así completamos el octeto, eso nos da como resultado 5 por 3, 15, y el par número 16 lo vamos a colocar sobre el átomo central. De esta manera, fíjense que al yodo le queda 2, 4, 6, 8, 10, 12, que era la expansión que nosotros habíamos calculado. ¿Sí? Como siempre, pueden acá determinar cargas formales, el resultado que les va a dar es 0, tanto para flúor como para yodo, lo cual se condice con la estructura neutra. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo hacemos con la expansión del octeto? Esta es la forma que yo encontré que es la más sencilla y me parece que tienen menos probabilidad de equivocarse. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo más. No tiene nada diferente a lo que vimos recién. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en este ejemplo? Fíjense, acá tenemos trifluoruro de bromo. Si nosotros vemos esta estructura como la tenemos acá, nunca nadie se daría cuenta que este es un caso de hipervalencia, o sea, nosotros no podemos predecirlo, por ahí como habíamos predicho en el pentafluoruro de yodo. En el pentafluoruro de yodo nosotros por ahí sabíamos que expandía, no sabíamos hasta dónde, pero al ver 5 flúor, 5 átomos periféricos, ya nos dábamos cuenta que el yodo tenía que expandir. En este caso, tenemos 3 flúor como átomos periféricos. Entonces, es muy engañadora una molécula o una estructura como esta, porque nosotros a simple vista no hay manera que nos demos cuenta que tenemos una expansión del octeto. Veamos lo que sucede y fíjense cómo salta de nuevo a medida que ustedes hacen el ejercicio. Nosotros acá, ¿qué vemos? Sabemos que tenemos un bromo como átomo central, porque es el más electropositivo. Pertenece al grupo 17, sabemos que es del cuarto periodo. Entonces, esto ya nos llama a nosotros la atención y bueno, decimos, ok, yo sé que puede llegar a expandir octeto en el caso que lo necesite. ¿Sí? Calculamos electrones necesarios. Vamos a, primero que nada, interpretar que el bromo va a completar octeto, porque yo acá en la molécula, como dijimos recién, veo solamente 3 átomos periféricos, entonces no tendría por qué pensar en una expansión, ¿sí? Para el átomo central. Así que vamos a contar 1 por 8 para el bromo,
y vamos a contar 8 para cada uno de los 3 flúor. La totalidad es 32. ¿Sí? Calculamos los disponibles. El bromo aporta 7 y cada uno de los flúor también, porque todos son halógenos. El total es 28. 32 menos 28 nos da los compartidos, que son 4, dividido 2 pares. Y acá es donde salta el problema. ¿Sí? Tenemos 2 pares, no me alcanzan para unir los 3 átomos periféricos, en este caso de flúor, al átomo central. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, comparamos. Tenemos 2 pares y me está faltando unir un flúor todavía. Entonces lo que voy a hacer es, por ese flúor que me falta unir, voy a contar que me hacen falta 2 electrones extra para generar el enlace de ese flúor con el átomo central. ¿Sí? O sea que lo que vamos a hacer es, esos 2 electrones extra que nosotros necesitamos, se lo vamos a considerar dentro de los electrones necesarios para el átomo central. Así, al bromo, en lugar de considerarle que va a completar el octeto, vamos a considerar que va a expandir hacia 10 electrones. Recalculamos los electrones necesarios, la respuesta será 34 en este caso. Los disponibles no se modifican porque son los electrones de valencia de cada átomo. Y recalculamos los compartidos, que será ahora 34 menos 28, la respuesta es 6. Dividido 2, 3 pares. Entonces ahora tenemos todos los pares que necesitamos para unir completamente los periféricos al central. Hacemos un cálculo rápidamente de los no compartidos, serán los disponibles, que son 28, menos los compartidos, que son 6. La respuesta es 22, dividido 2, 11 pares. Volcamos estos resultados en la estructura que tenemos acá a la derecha y fíjense, bromo, átomo central de la estructura, colocamos los 3 flúor y utilizamos cada uno de los 3 pares de enlace para unir los flúor al átomo central. Finalmente acomodamos 11 pares, ¿sí? No compartidos. Utilizaremos 9 para completar los octetos de los periféricos, eso siempre recuerden hacerlo primero, y los 2 sobrantes se ubicarán como pares no compartidos sobre el átomo central. Chequeamos rápidamente que entonces el bromo nos queda rodeado por 2, 4, 6, 8, 10 electrones, que es la expansión que nosotros habíamos previsto al principio. ¿Sí? Cargas formales se las agregué acá arriba, recuerden que esto lo suman ustedes, lo agregué después de subir las filminas, pero nuevamente carga formal en ambos casos, tanto para el bromo como para los 3 flúor da 0, lo cual se condice con la estructura sin carga. Bueno chicos, entonces esta sería más o menos la idea para cuando ustedes tienen que generar una estructura hipervalente. Entonces, para resumir, la hipervalente no importa mucho si ustedes se dan cuenta antes o no que va a haber una expansión del octeto en el átomo central. Como ven, cuando vayan a hacer las cuentas, siempre contrasten la cantidad de pares enlazantes con la cantidad de átomos periféricos que ustedes tienen, y en el caso de que tenga que haber una expansión del átomo central, se van a dar cuenta porque el problema va a saltar ahí. Distinto, como decíamos antes, es con las estructuras hipovalentes que ustedes ya en primera instancia tienen que reconocer al berilio, al boro o al aluminio, y recordar que el berilio completa 4 y borio y aluminio completan 6. Si no tienen presente eso al comenzar, en los electrones necesarios, bueno, entonces ya ahí sí van a tener un inconveniente con las cuentas. ¿Está? Bien, pasemos a otro ejercicio. Acá tenemos un ejercicio que es del apunte, ¿sí? Nos pide, en base a las estructuras de Lewis, predecir el ordenamiento de la longitud de los enlaces carbono-oxígeno en las siguientes especies. Y tenemos monóxido de carbono, dióxido de carbono y anión carbonato. ¿No? En el caso luego de la estructura de Lewis del anión carbonato, nos pregunta si es necesario recurrir al concepto de resonancia para explicar que todos sus enlaces son idénticos. Fíjense que acá el ejercicio se lo está diciendo.
que todos los enlaces en el anión carbonato son idénticos. Entonces, si ustedes cuando generan la estructura de Lewis del anión carbonato tienen un enlace múltiple y otros simples, como es lo que está pasando acá, hay un doble y otro simple, bueno, para responder a la consigna del ejercicio tienen que obligatoriamente generar resonancia. ¿Está? Bien, para comparar entonces lo que es longitud de enlaces, ya lo vamos a recordar a longitud y energía de enlaces simples, dobles y triples. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las estructuras de Lewis de cada especie. Acá ya no me voy a detener porque me parece que en base a lo que hemos trabajado y lo que han visto en el teórico, son capaces de generar estas estructuras sin ningún problema. Vamos a mirar un poquito más la del anión carbonato, pero me parece que el monóxido de carbono y el dióxido de carbono no deberían generar ningún problema. Sí, fíjense que yo agregué acá, luego de que cargué las filminas, el cálculo de las cargas formales para carbono, y oxígeno en cada uno de los casos, ¿sí? Si ustedes construyen las estructuras de Lewis, se van a encontrar con que el monóxido de carbono tiene un enlace carbono-oxígeno que es triple, y dióxido de carbono tiene dos enlaces carbono-oxígeno que son dobles. Veamos qué pasa en el caso del carbonato. Algo que les quiero recalcar acá es que tengan cuidado con los electrones disponibles. Vamos a ver un poquito esta cuenta para que quede claro. Electrones necesarios. Nosotros tenemos 3 oxígenos y un carbono, es decir, 4 átomos en su totalidad, que van a cumplir el octeto. Fíjense, el carbono pertenece al grupo 14, periodo 2, o sea que no tenemos otra opción que cumpla octeto, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. 4 por 8, 32. Electrones disponibles, acá es donde tenemos que tener cuidado. Carbono, como pertenece al grupo 4A, aporta 4 electrones de valencia. Cada uno de los oxígenos aporta 6, porque pertenece al grupo 6A, y acá cuidado, esto es un anión. ¿Qué significa? Que es una estructura donde tenemos 2 cargas negativas extra, es decir, 2 electrones extra, o 2 electrones de más. Esos 2 electrones de más que nosotros tenemos en la estructura deben ser considerados, en este caso, como electrones adicionales en los electrones disponibles. Si no hacemos eso, la cuenta no les va a dar, ¿sí? Entonces, cuidado con los aniones. De la misma forma, tienen que tener cuidado con los cationes. Lo que pasa es que la cuestión es al revés. Los cationes tienen carga positiva, o sea que tienen electrones de menos. Entonces, esos electrones de menos los van a tener que restar en los electrones disponibles, ¿sí? Así que, atentos con eso. En este caso tenemos un anión, o sea que sumamos electrones, como son 2 cargas positivas, sumamos 2 electrones, ¿sí? El total es 24. Necesarios menos disponibles, tenemos 8 compartidos, dividido 2, 4 pares, que me alcanzan sin ningún problema para unir los 3 átomos periféricos. En este caso, incluso me sobra uno, lo que implica que va a haber un enlace que va a ser doble. Electrones no compartidos, 24 menos 8, 16, dividido 2, 8 pares. ¿Sí? Trasladamos esto a la primera estructura, por ejemplo, que vemos acá a la izquierda, el carbono, que es el elemento más electropositivo al centro. Distribuimos los 3 oxígenos en la periferia. Tomamos 3 pares enlazantes para unir los oxígenos al carbono, y el par extra lo asignamos como un par, como un enlace doble, perdón, ¿sí? Y luego tenemos 8 pares no compartidos que los vamos a utilizar para completar los octetos de los oxígenos. En este caso, 3 más 3, 6, más 2, 8, utilizamos todos los pares sin compartir, lo que quiere decir que no hay ninguno que deba ubicarse sobre el átomo central. Fíjense cómo esto es un anión, la estructura debe estar encerrada entre corchetes y debemos asignar la carga que corresponde, en este caso es doble negativa. Si fuera una especie catiónica, lo mismo, encerramos la especie entre corchetes, la estructura entre corchetes, y colocamos la carga positiva que corresponde, ¿sí? Acá el ejercicio ya nos había adelantado entonces que todos los enlaces son idénticos, por lo tanto no tiene ningún sentido tener 2 enlaces simples y uno doble, entonces planteamos la resonancia que vemos acá,
utilizando las dobles flechas, y si ustedes quisieran ahorrarse algo de tiempo porque están apurados en el parcial o lo que sea, recuerden que pueden utilizar en los enlaces, este doble enlace lo pueden hacer con una línea de puntos, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. Calculamos las cargas formales, acá la tienen, para el carbono 0, para el oxígeno de simple enlace -1 y el oxígeno de doble enlace 0. La suma total va a dar -2, porque recordemos que tenemos 2 oxígenos con enlace simple, o sea que -1 por 2, -2. ¿Sí? Se corresponde con la carga que nosotros tenemos en la estructura, o sea que estaría bien. Recuerden que ahora los oxígenos necesitamos hacer 2 cálculos de cargas formales distintas, porque como el oxígeno de doble enlace es diferente al oxígeno de simple enlace, entonces las cargas formales se van a modificar. ¿Sí? ¿Qué pasa en cuanto a la pregunta que nos hace? Si quieren, ya que estamos acá, terminamos de responder el inciso B. La pregunta es: ¿por qué es necesario recurrir al concepto de resonancia? Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo decimos rápidamente de nuevo. Si nosotros tomáramos solo una de estas estructuras de Lewis e ignoráramos las otras dos, nosotros veríamos que hay 2 enlaces carbono-oxígeno que serían diferentes o que tienen propiedades o características distintas a el otro enlace oxígeno-carbono que estamos viendo que es doble. Como experimentalmente se observan que todos los enlaces carbono-oxígeno son idénticos, la única forma de poder representar esto utilizando estructura de Lewis, es decir, de puntos, ¿sí? Es generar estructuras resonantes donde nosotros podemos observar que estos electrones del doble enlace en realidad no están asignados a un enlace carbono-oxígeno en particular, sino que se encuentran resonando o deslocalizados sobre toda la estructura. ¿Sí? Nuevamente, recordemos una cosa más, y que es que la representación del anión carbonato en este caso es utilizando las 3 estructuras al mismo tiempo. El resultado es un híbrido de resonancia, ¿sí? Cada una de las estructuras por sí solitas no lo representan, sino que la mezcla de las 3 estructuras es la representación correcta, en este caso del anión carbonato, ¿sí? Yo les había mencionado en un momento que si nosotros evaluamos el anión es distinto a evaluar el ácido. Recordemos que el anión carbonato proviene de lo que vendría a ser el ácido carbónico, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá. La diferencia entre el ácido carbónico y el anión carbonato es que ahora ya no estaríamos hablando de una especie con carga, y tenemos 2 hidrógenos. Estos hidrógenos, ¿dónde van a venir unidos? Y esto ustedes lo vieron porque en el teórico trabajaron con el ácido sulfúrico, o sea que es una cuestión muy parecida. Estos 2 hidrógenos que tenemos acá se van a venir a unir a los oxígenos que tienen simple enlace. Es decir, que va a aparecer un hidrógeno por acá. ¿Sí? Lo vamos a agregar. ¿Tá? Obviamente habría que modificar un poquito más la estructura, es simplemente como para que lo podamos conversar. Y aparecería otro hidrógeno por acá. Recuerden que los corchetes y las cargas deberían irse, ¿sí? En este caso, los oxígenos con simple enlace entonces están unidos a los hidrógenos. Y el oxígeno que tenemos acá es el oxígeno que nos queda con doble enlace. Cuando nosotros planteamos la estructura del ácido, ya no podemos escribir resonancia. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya estos oxígenos que tenían simple enlace, ahora ya tienen otro enlace ocupado con cada uno de los hidrógenos. Por lo tanto, este par electrónico que antes resonaba en toda la estructura, ahora deja de hacerlo y se concentra entre el oxígeno y el carbono. ¿Sí? El oxígeno que corresponde y el carbono. ¿Estamos? Entonces es diferente, hay que tener cuidado cuando uno analiza el ácido o cuando analiza el oxoanión. ¿Está? El oxoanión es el que va a presentar la resonancia. ¿Está? Eso es para que lo tengan presente, ya que probablemente lo han visto en el teórico, como les decía, con el ácido sulfúrico. ¿Sí?
¿Qué es lo que nos está pidiendo acá el inciso A, que lo pasamos un poquito por alto? Nos pide contrastar las longitudes de los enlaces carbono-oxígeno. Eso ustedes lo tienen en la filmina siguiente, acá en la tablita lo pueden ver, en el teórico lo tienen también. Siempre recordemos que la longitud de los enlaces simples va a ser la más larga de todas, el triple, la más cortita de todas, y el doble, por supuesto, es una longitud que cae al medio, ¿sí? Ustedes tengan presente que si tenemos carbono-oxígeno, acá tenemos las estructuras, carbono-oxígeno con un enlace triple, carbono y oxígeno siempre están mucho más cerquita uno del otro, porque nosotros tenemos que permitir esa cercanía para que se puedan producir todos los solapamientos frontales y laterales que dan origen a este triple enlace. Distinto es un enlace simple, bueno, no exactamente en el carbonato, pero distinto es un enlace simple carbono-oxígeno, donde nosotros necesitamos nada más que un solapamiento frontal para generar un enlace sigma, de manera tal que carbono puede estar más lejos de oxígeno, ¿está? Entonces, el enlace simple resulta ser más largo, ¿estamos? Esto tiene una relación que es inversa con la energía. El enlace triple, que es el más cortito de todos, es el enlace más fuerte, el más duro de romper, por lo tanto, el que me cuesta más energía poder romper, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la energía, fíjense que el enlace triple tiene una energía de 1070 kJ por mol, energía de disociación del enlace. En el extremo opuesto, el enlace simple, que es el más largo, es el más lábil, es el más débil de todos, y por lo tanto el que me cuesta menos romper, ¿sí? Entonces la energía de disociación va a ser la más pequeña de todas, 358. Por supuesto, el doble nuevamente cae en el medio de lo que es la energía del triple y el simple. ¿Qué es lo que vemos en estas estructuras de monóxido, dióxido y anión carbonato? Si nosotros tenemos que ordenarlo según disminución de la longitud de enlace, entonces disminución. El enlace triple del monóxido va a ser el más chiquitito de todos, y el enlace del anión carbonato, que recuerden acá, y esto es importante, como nosotros hemos planteado resonancia, el enlace carbono-oxígeno en el anión carbonato no es ni simple ni doble, ¿sí? Sino que está en el medio. Fíjense, acá yo les he puesto el valor como para que ustedes lo miren. La distancia carbono-oxígeno de un enlace simple es más grande, perdón, que la distancia que nosotros vemos en el carbono-oxígeno, que es del anión carbonato, que es 1,29. Ah, acá tengo la distancia, era lo que estaba buscando. La distancia del simple es 1,43, estas son para los enlaces carbono-oxígeno, y la distancia del doble es 1,22. Entonces fíjense que la distancia carbono-oxígeno en el anión carbonato cae justo en el medio, 1,3. Eso es otro dato experimental, otra pauta experimental que nos dice justamente que los enlaces carbono-oxígeno en el anión carbonato no son ni dobles ni simples, por lo tanto es necesario plantear resonancia para que la estructura de Lewis represente adecuadamente a la especie, ¿sí? Entonces, en el anión carbonato, la longitud de todas maneras, como está entre un simple y un doble, va a ser la más larga, y el dióxido, que era el que tenía dos enlaces dobles, va a quedar con una longitud justo en el medio. ¿Sí? ¿Cómo vamos, chicos, hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Profe, entonces para determinar si es un enlace doble o triple, lo hacemos cuando realizamos la condición, o sea, para saber los compartidos que ahí nos dicen los pares. Exacto, vos calculás los pares compartidos y los vas a contrastar con la cantidad de átomos periféricos que tenés que unir al átomo central. Si la cantidad de átomos periféricos es igual a la que te dio de pares compartidos, entonces vas a tener todos enlaces simples. Mientras que si tenés pares compartidos en exceso con respecto a los átomos periféricos, bueno, en ese caso vas a plantear un enlace simple para todos,
primero que nada, así puedes formar la estructura, y después con los pares enlazantes sobrantes los vas a ir ubicando y se van a ir formando enlaces múltiples, ¿sí? Pueden ser, puedes tener un doble, dos dobles como en este caso, un triple, eso ya va a depender de la estructura, de cómo es el átomo central y cuántos átomos periféricos tenés. Bien, esa pregunta me viene muy bien, como para poder enganchar un poco con lo que sigue. Ahí voy a responder un segundito lo que está en el chat, pero quiero decirles esto. Esa forma de contrastar el número de pares enlazantes con el número de átomos periféricos anda muy bien, funciona siempre bien. En el caso de los oxoaniones, como estamos viendo acá, sí vamos a tener que tener un poquito de cuidado. En los oxoaniones, donde el átomo central pertenece al segundo periodo, en este caso el carbono, por ejemplo, lo que veníamos aplicando hasta ahora funciona bárbaro. Ahora, cuando ya pensamos en un oxoanión donde el átomo central pertenece al tercer periodo o en adelante, como pasa en el anión sulfito, que me preguntaban en la reunión anterior, bueno, ahí ya se empieza a complicar, porque la cuenta nos va a cerrar todo perfecto, pero los enlaces múltiples que tiene el oxoanión, lamentablemente las cuentas que nosotros hemos hecho hasta ahora no los van a delatar, ¿sí? Así que ya vamos a ver cómo utilizamos en ese caso las cargas formales como para poder determinar qué tipo de enlaces múltiples tenemos y cuánto tenemos, ¿sí? Por acá Lucía me pregunta en el chat, si el resonante está entre simple y el doble, ¿no tendría que ser el más corto, el dióxido de carbono? Más corto, Lucía, ¿en contraste con quién? Más corto con el anión carbonato, sí. Eso es lo que ustedes tienen puesto en la filmina. Fíjate que dice ordenamiento según, muevo el chat, según disminución de la longitud de enlace. Entonces acá esto está colocado como que el dióxido de carbono tiene una longitud inferior a la longitud de carbono-oxígeno en el anión carbonato, que está entre el simple y el doble. ¿Sí? Profe, Sí. a mí también esa es la duda que a mí se me genera, o sea, como que se me genera una confusión si usted dice que la longitud de los enlaces del anión carbonato están entre un enlace doble y un enlace simple, ¿no tendría que estar entre medio de los dos? No, porque acá estamos ordenando según disminución de la longitud de enlace, ¿sí? Fíjense, pongamos los valores, me parece que eso los puede ayudar. Dijimos que un simple era 1,43 y un doble 1,22. El carbonato está en el medio, entre un simple y un doble, porque tenemos resonancia, ¿sí? Entre simple y doble. Yo acá busqué el valor, es 1,29. Entonces, si lo anotamos acá, 1,29, ¿sí? El dióxido de carbono, que es doble, ¿sí? De ambos lados, es 1,22. Y el monóxido, que es el triple, es 1,13. Entonces, fíjense que están ordenados por disminución de la longitud de enlace, como pide la consigna, ¿sí? Si el carbonato está entre un simple y un doble, quiere decir que es más largo que el doble, ¿ah? Así con los valores lo ven un poquito mejor. Sí, profe, está. Gracias. Bien, no, sí, entiendo que por ahí se hace confuso entre todos los números, pero me parece que así lo ven mejor, ¿no? Veamos entonces, entremos con el anión sulfito, que probablemente es una de las estructuras que más les cueste, ¿sí? Vamos a ver por qué. Dijimos entonces hasta ahora que sí trabajábamos con oxoaniones, que, vamos a ver si sigue eso, sí. Si trabajamos con oxoaniones, cuyo átomo central pertenece al segundo periodo, chicos, ahí no tenemos ningún problema. Ustedes aplican todo lo que hemos visto hasta el momento y siempre va a andar bien.
Incluso ya vamos a ver luego el anión nitrato o el nitrito. En ese caso el nitrógeno pertenece al segundo periodo, ningún problema. Hacen todo lo que hemos visto hasta ahora y no van a tener ningún inconveniente. Ahora fíjense, ¿qué pasa con el anión sulfito, que era el que me preguntaban hace un rato, o el sulfato, que va a pasar exactamente la misma cosa? Vamos a hacer el martes el anión perclorato, ahí va a pasar de nuevo lo mismo. Todos esos son oxoaniones, es decir, aniones que provienen de oxoácido, cuyo átomo central pertenece al tercer periodo o superior, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de oxoácidos? Como el átomo central pertenece al tercer periodo en adelante, tienen la posibilidad de expandir octetos, ¿sí? Si nosotros hacemos la cuentita que hemos hecho hasta ahora, nos va a pasar que en este tipo de situaciones en particular, cuando se trata de oxoaniones, la cuentita no nos va a delatar que tenemos una expansión del átomo central, sino que van a ver que nos va a cerrar todo perfecto, ¿sí? Con un moño, y no vamos a tener ningún problema. El tema es que ahí, cuando ustedes calculen las cargas formales de la estructura, se van a dar cuenta que deberíamos tener enlaces múltiples cuando en realidad la estructura no los tiene, ¿sí? Veamos el ejemplo puntual para que se den cuenta. Acá nosotros tenemos el anión sulfito, ¿sí? El ejercicio, bueno, nos pide que hagamos Lewis para el anión sulfito y el nitrato, y que digamos cuál es el uso realmente de las cargas formales, que esto es lo que yo les decía antes, que las cargas formales normalmente no tienen, ¿sí?, un uso muy importante, las calculamos y ahí queda todo, pero para este tipo de situaciones las cargas formales sí son importantes. Acá tenemos, fíjense, la cuenta que habíamos hecho siempre, planteada. Electrones necesarios, tenemos 3 oxígenos y un azufre que van a querer completar todos el octeto. Nuevamente, ya sabemos que el azufre tiene la posibilidad de expandir, lo tenemos presente, pero para hacer una primera aproximación asumimos que completa octeto. Y después vemos qué sucede. Resultado es 32. Los electrones disponibles, tanto azufre como oxígeno, pertenecen al grupo 6A, que son los calcógenos, o sea que todos aportan 6. Tenemos 4 por 6 y no nos olvidemos que esto es un anión, así que tenemos que sumar los 2 electrones extra que vemos acá en las cargas negativas. El resultado total es 26. 32 menos 26 nos da 6 electrones compartidos, que dividido 2 nos da 3 pares. Fíjense acá. Tenemos 3 pares enlazantes y 3 oxígenos periféricos que unir al átomo central. Cierra todo perfecto. Distinto a los que nos pasaba con las estructuras hipervalente antes, donde siempre acá veíamos que saltaba un error. ¿Sí? Había una expansión y nosotros no la considerábamos. ¿Qué pasa en el caso de estos oxoaniones? Al considerar nosotros los electrones extra de la estructura, eso modifica un poco todo el asunto, ¿sí? Nos da 3 pares, ¿estamos? Calculamos los electrones no compartidos, seguimos, porque hasta ahora no tuvimos ningún problema. 26 menos 6, 20. Dividido 2, 10 pares. Trasladamos esto a la estructura de Lewis que vemos acá a la derecha, ¿sí? Azufre en el centro, que es el más electropositivo, distribuimos los oxígenos. Los 3 pares que tenemos enlazantes los utilizamos para unir cada oxígeno al átomo central, y los 10 pares no compartidos los utilizamos a 9 de ellos para completar los octetos de los oxígenos, y como me sobra uno, se lo asignamos como par no compartido al átomo central de azufre en este caso, ¿sí? Como es un anión, encerramos entre corchetes, asignamos la doble carga negativa. Calculamos las cargas formales y vemos qué pasa, ¿sí? Carga formal del azufre, número de electrones de valencia, menos electrones no compartidos, menos el número de enlaces, el resultado es más 1. Y para los oxígenos hacemos una cuenta similar y el resultado es menos 1. Si nosotros analizamos esto, tenemos 3 oxígenos con menos 1 y el azufre con más 1, el resultado es menos 2, que cierra bien con la carga que tiene la estructura. El tema es que,
Si nosotros tenemos la posibilidad ahora de tener un átomo central que puede expandir el octeto, porque volvamos a repetir, tiene que ser un átomo central del tercer periodo en adelante, lo que vamos a intentar hacer es, a partir de las cargas formales, no vamos a dejar al azufre con una carga formal de +1, ¿sí? Que es un elemento que es bastante electronegativo, ¿sí? Dejarlo con una carga formal de +1 no es lo mejor, teniendo la posibilidad, vuelvo a decir, de generar una expansión de octeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense acá la opción B que la tienen por debajo. Vamos a tomar un par electrónico de alguno de los oxígenos, no importa cuál, y vamos a generar con ese par un doble enlace. ¿Está? Miren cómo cambia la estructura. Aparece esto que tenemos acá. Si ustedes le calculan ahora la carga formal al azufre, fíjense cómo bajó a 0. ¿Estamos? Por cada unidad de carga formal que ustedes quieran disminuir al átomo central, van a generar, perdón, un doble enlace. Ese doble enlace se generará con un par electrónico que provenga de alguno de los átomos periféricos. Ahora los oxígenos naturalmente son distintos, yo tengo dos con simple enlace, uno con doble, le calculamos a ambos la carga formal, que esto ya lo hemos hecho, y fíjense, los oxígenos con simple enlace quedan con -1, el de doble enlace queda con 0, que está bueno también porque fíjense que hay dos átomos dentro de la estructura cuya carga formal se la bajamos a 0, que eso es ideal. Y bueno, como tenemos dos oxígenos con simple enlace, tenemos -1 por 2, el resultado total es -2, que coincide también con lo que nosotros esperaríamos para este anión. Obviamente, esto es un oxoanión, la estructura es completamente simétrica, por lo tanto no tiene sentido tener dos enlaces simples y un doble, o sea que distribuimos resonancia y aparecen estas dos estructuras que tenemos acá. Para resumir la idea, fíjense que yo se los puse en un cuadrito acá al costado. Siempre que sea posible, vamos a intentar llevar las cargas formales del átomo central a 0. ¿Dónde vamos a aplicar esto específicamente? Para oxoaniones cuyos átomos centrales pertenezcan al tercer periodo o periodos superiores. ¿Sí? Volvemos a hacer un contraste ahora que tienen la idea un poquito más clara. Nosotros antes habíamos trabajado, por ejemplo, con el carbonato y todo este inconveniente no lo habíamos tenido. Pero ¿qué pasa? El átomo central del carbonato pertenece al segundo periodo. Entonces no tiene posibilidad de expandir a octeto. Por lo tanto, el resultado que nos da la cuentita de siempre nos da la estructura y como mucho aplicamos resonancia y ahí se acabó. ¿Sí? Pero en situaciones más complejas como el sulfito, el sulfato, decíamos antes, clorato, perclorato, necesitamos ya agregar nosotros los enlaces múltiples porque la cuenta no nos da una idea de que tenemos que colocarlos. ¿Sí? Por acá Celeste me pregunta si no se dan cuenta en el examen de hacer la opción B, hacen solamente la A, si se toma como mal o no. Sí, la verdad que estaría incorrecto, ¿está? Porque la estructura del anión sulfito es la estructura resonante, ¿está? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Que estaríamos dejando una carga formal positiva sobre un átomo muy electronegativo cuando en realidad tenemos la posibilidad de hacer una expansión del octeto y bajar la carga formal a 0. ¿Está? Entonces, recuerden que yo les decía en la clase pasada que si ustedes no calculan las cargas formales, el ejercicio se considera incompleto. Pero además, en una situación como esta, donde la carga formal realmente el cálculo tiene importancia, sí o sí ustedes necesitan hacer todo el proceso hasta llegar a la estructura final. Agustín acá me pregunta por el cloruro de estaño. El cloruro de estaño tiene un enlace doble y un simple, y hay que aplicar resonancia.
Yo ya no me acuerdo con qué carga formal queda el átomo central. Pero en esa situación, la carga formal con la que quede el átomo central es la que vamos a dejar en definitiva. Recuerden que todo este procedimiento que vimos ahora es solamente para oxoaniones cuyo átomo central pertenece al tercer periodo o superior. En el resto de las estructuras, los enlaces múltiples tienen que nacer a partir de la comparación que ustedes hagan de los pares compartidos, los pares enlazantes, con la cantidad de átomos periféricos que ustedes tengan, ¿sí? Si las cuentas están bien hechas, los enlaces múltiples, en todas esas otras situaciones van a surgir así. Este procedimiento ustedes lo aplican solo para oxoaniones. ¿Vamos? Es importante que lo tengan presente. Bien. ¿Qué nos queda un poco para terminar? Porque me parece que esta es, bueno, después nos queda el iónico. Tenemos 5 minutitos antes de generar la próxima reunión, pero bueno, esta idea la quería cerrar ya que acá no vamos a sumar otra cosa que no hayamos visto. El ejercicio les pedía a ustedes el anión sulfito y el anión nitrato. El sulfito era el que tenía toda esta particularidad que hemos visto ahora. ¿Por qué el anión nitrato no la tiene? Bueno, porque es un oxoanión, pero como decíamos, el nitrógeno pertenece al segundo periodo, o sea que no tiene la posibilidad de expandir octeto. Al no tener la posibilidad de expandir octeto, es lo mismo que el anión carbonato. Hacen ustedes la cuentita que hemos hecho siempre hasta ahora, cuidado, que el anión nitrato tiene una carga negativa, o sea que sumamos un electrón extra en los electrones disponibles, y fíjense cómo nosotros trasladamos estos valores a la estructura, y sin ningún problema, fíjense, que aparece el enlace múltiple a partir de contrastar los pares enlazantes con la cantidad de átomos periféricos. Tenemos 3 oxígenos y 4 pares enlazantes. Entonces aplicamos 3 enlaces simples y aparece el doble. ¿Está? Sin necesidad de hacer todo lo que tuvimos que hacer recién para el sulfito. ¿Ah? Nuevamente, esta es una estructura completamente simétrica de un oxoanión, así que plantean la resonancia para que quede completa. Calculan las cargas formales y fíjense cómo el nitrógeno le queda una carga formal de +1. Lo que pasa que acá, recuerden, no podemos hacer lo que hicimos con el azufre recién para bajar esta carga formal a 0, porque el nitrógeno no puede expandir octeto. Y acá ya está rodeado por 8 electrones. Entonces, lamentablemente, esto queda así y punto. ¿Está? Acá tienen un poquito lo que les mencionaba recién. ¿Sí? Nuevamente acá está otra vez el recordatorio como para que tengan presente porque el sulfito lo trabajamos distinto. ¿Sí? Estructura de Lewis para iónicos. Una vez que ya hemos visto estructura de Lewis para covalentes, me parece que esto ya no van a tener ningún inconveniente, les va a resultar simple, pero hay algunas cositas que les quiero marcar, por eso es que hay una filmina de esto como para que lo tengan presente. Yo les recordaba que en los ejercicios del parcial, y tienen así ejercicios en la guía también, que ustedes tienen varios compuestos mezclados, compuestos iónicos con compuestos covalentes, y les pide que hagan todo un análisis de esos compuestos. Bueno, si ustedes detectan que la unión química es de tipo covalente, bueno, entonces tendremos que hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento con estructura de Lewis, y vamos a seguir agregando algunas cosas extra, como geometría, polaridad de especie, que es lo que vamos a comenzar a ver en unos momentos. Ahora, si ustedes detectan que el compuesto tiene una unión química que es de tipo iónica, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero que van a tener que hacer es, fíjense, yo se los puse en un cuadrito acá, tienen que identificar el enlace y justificar su respuesta. O sea que van a tener que decir que la unión química es de tipo iónica y por qué. Esto ya lo hemos hablado, acá yo les puse 2 ejemplos, supongan que ustedes entre varios compuestos tienen tal vez sulfuro de litio o fluoruro de potasio. En ese caso, identificamos que tanto sulfuro de litio como fluoruro de potasio son compuestos iónicos. La justificación de la respuesta tendrá que ser en términos de la diferencia de electronegatividad,
Fíjense que yo acá les puse la electronegatividad de cada elemento y puse la diferencia. Y también tendrá que ser en función de la naturaleza de los elementos que forman parte del enlace. En este caso, tanto litio como potasio son metales, pertenecen al grupo 1, metales alcalinos, es decir, elementos con una naturaleza bien metálica. Y por otro lado tenemos elementos que son bien no metálicos, como el azufre y el flúor. ¿Está? Entonces, esa identificación de los elementos sumado a la diferencia de electronegatividad es una justificación suficiente como para que ustedes puedan decir, yo he decidido que sulfuro de litio, fluoruro de potasio son compuestos iónicos. Nuevamente, aquí elegí el sulfuro de litio para remarcárselos de nuevo. Fíjense que la diferencia de electronegatividad es 1,5, por ahí un poco menos de lo que uno esperaría para un compuesto iónico. Por eso es la importancia de que ustedes hablen también de la naturaleza de los elementos que conforman la unión, ¿sí? Distinto del fluoruro de potasio, donde el delta de electronegatividad es bien alto, o sea que no hay ninguna duda de que esto es iónico sí o sí. Pero bueno, al margen de eso también pueden hablar de la naturaleza metálica de potasio y no metálica de flúor, ¿sí? Eso daría como que una identificación de enlace y una justificación bien completa, concisa también porque no tienen que decir mucho, pero ya no deja ninguna duda de por qué ustedes seleccionaron ese tipo de unión química para estos compuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Los enlaces iónicos tienen estructura de Lewis? La respuesta es sí, y es esta que ustedes están viendo acá abajo. Por ejemplo, para el fluoruro de potasio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el símbolo del potasio con el electrón de valencia, en este caso el potasio, como decíamos, es un metal alcalino, entonces tiene un electrón solito de valencia. Y vamos a escribir la configuración electrónica, que la sacamos de la tabla periódica. Kernel de argón, 4s1. Más, fíjense que al símbolo lo encerramos entre corchetes para indicar la pertenencia del electrón, nada más que eso, ¿sí? Sumamos flúor, en este caso, que buscamos la configuración electrónica, es kernel de helio, 2s2, 2p5, ¿sí? O sea que tenemos 5 más 2, 7 electrones de valencia, que de nuevo se condice con el grupo de la tabla al cual pertenece, y ponemos entonces esos 7 electrones, 2, 4, 6, y este solito 7. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora si esto es un compuesto iónico? El metal, que como hablamos la clase pasada, tiene una energía de ionización relativamente baja, va a ceder su electrón y se lo va a pasar al flúor, que en realidad es quien se lo va a estar quitando, ya que tiene una afinidad electrónica que es elevada, ¿sí? La transferencia electrónica se produce por completo, lo que implica que se van a formar especies catiónicas y aniónicas. El metal va a dar lugar al catión, que fíjense que ha perdido el electrón de valencia que tenía, entonces ahora la especie queda con una carga positiva, mientras que el flúor toma ese electrón que le sacó al potasio, completa el octeto y genera lo que vendría a ser la especie negativa. Fíjense que acá en el medio nosotros no pusimos catión potasio más anión fluoruro, ¿está? Esto es, en sí mismo es una entidad, ¿está? Entonces tenemos catión potasio, anión fluoruro que están interaccionando a través de fuerzas electrostáticas. Y completamos con la configuración electrónica de cada especie. Fíjense que el potasio al perder el electrón de valencia queda con el kernel de argón, mientras que el flúor al ganar un electrón de valencia pasa a tener la configuración electrónica de capa cerrada del gas noble que le sigue, que en este caso es el neón. Esto es lo que está demostrando que las especies han conseguido justamente la estabilidad que buscaban al formar esta unión química iónica. ¿Qué es lo que suele pasar con esto? O no se acuerdan que los compuestos iónicos tienen estructura de Lewis y directamente no hacen nada,
o se acuerdan de la estructura de Lewis y plantean, por ejemplo, esto, y el tema de las configuraciones electrónicas no lo ponen. Si las configuraciones electrónicas no están, o faltan los electrones, o las cargas, o algo de ese estilo, directamente está incompleto. ¿Sí? Entonces, tengan bien presente qué es lo que nosotros pedimos para que esto sea una estructura de Lewis de un compuesto iónico. Fíjense, acá tienen el ejemplo del sulfuro de litio. ¿Por qué lo plasmamos acá en la filmina? Simplemente por el hecho de que el anión sulfuro va a tener doble carga negativa, mientras que el catión litio va a tener una sola carga positiva. Entonces, para generar una especie neutra, necesitamos 2 litios, o 2 cationes litio, por cada uno de los aniones sulfuro. ¿Está? Entonces, ¿cómo representamos eso? Vamos a tener, fíjense, el litio, que tiene la misma estructura que el potasio o similar. La configuración es 1s2, 2s1, o sea que tenemos un electrón de valencia. Vamos a utilizar 2 litios por cada azufre. ¿Sí? El azufre, la configuración es kernel de neón 3s2, 3p4. Tenemos 6 electrones de valencia, que los tenemos plasmados acá. Cada azufre va a tomar el electrón de valencia de 2 átomos de litio y va a generar como resultado el anión sulfuro con un octeto completo y 2 cargas negativas. Y por otro lado vamos a tener generados 2 cationes litio, cada uno con una carga positiva. Completamos con las configuraciones electrónicas y esto ya nos da como resultado la estructura de Lewis de un compuesto iónico. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Vamos a ver hasta dónde llegamos. No creo que podamos avanzar mucho, pero vamos a ir discutiendo. En los compuestos covalentes, lo que nosotros hemos visto hasta ahora es esta estructura de Lewis, pero todavía nos falta toda una parte que tenemos que adjuntarle al análisis del covalente como para que quede completo. El iónico, recuerden que solamente decimos que es iónico, justificamos la respuesta, hacemos la pequeña estructura de Lewis que vimos recién y con eso es suficiente. Pero los covalentes, recién estamos en el punto de la estructura de Lewis. Ahora, ¿qué tenemos que añadir? Tenemos que sumarle geometría electrónica, geometría molecular, hibridación del átomo central y polaridad de la molécula. ¿Está? Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a discutir hoy. ¿Ah? Antes de comenzar con esa parte, aquí está el ejercicio de cargas formales que me preguntaban al inicio de la primera de las reuniones. Está resuelto como para que ustedes lo vean. La idea era, tienen un par de ejercicios que son así en la guía de seminarios, y bueno, con el profe no queríamos pasarlo por alto, sin explicarles a ustedes un poco de qué se trata. Recuerden que todo el tema de las cargas formales, la utilidad que tiene es permitirnos seleccionar cuál sería la estructura más probable, como hablábamos hace un ratito, si nosotros tenemos distintas estructuras de Lewis para elegir. ¿tá? Entonces, uno de los ejercicios de la guía, el número 7, tienen las estructuras de Lewis posibles para el ion cianato, y tienen, bueno, en este caso 3 estructuras distintas, y ustedes utilizando cargas formales necesitan seleccionar la estructura más probable. En este caso recuerden que no tienen que ustedes hacer una estructura de cero ni nada por el estilo, sino que tienen que para cada estructura, para cada uno de los átomos, hacer el cálculo de la carga formal, ¿sí? Que es lo que tienen acá resumidos en esta tablita. Y en función de las cargas formales estudiamos un poquito cuál sería la estructura más probable. Recuerden que eso lo mencionamos la clase pasada, la carga formal tiene varias reglas asociadas que normalmente la ven de forma más detenida en el teórico. Pero bueno, la idea es justamente aplicarla un poco acá. Fíjense, en la estructura del inciso C, si ustedes calculan, al oxígeno le queda una carga formal de +1, al carbono de 0 y al nitrógeno de -2. Si nosotros sumamos las cargas formales, obtenemos una carga de -1 que se corresponde con, en este caso, la especie aniónica que nosotros tenemos. Ese es el primer chequeo que nosotros hacemos.
Si eso está bien, como en este caso, bueno, ahí empezamos a analizar un poquito más sobre qué átomo están cayendo las cargas formales positivas y las negativas. Recuerden que las cargas formales negativas siempre es mejor que estén sobre los átomos más electronegativos en la estructura. Entonces, en este caso, que el oxígeno, que es el átomo más electronegativo en este caso de los tres, le quede una carga formal positiva, no está bien, ¿sí? O sea que a partir de eso nosotros a la estructura del inciso B la desechamos. Veamos qué pasa con el inciso B. El inciso B tenemos 0 para el oxígeno, 0 para el carbono, menos 1 para el nitrógeno. La suma es menos 1, o sea que eso estaría bien. La verdad que esto es lo que me habían preguntado al comienzo de la clase, esta estructura no nos llamaría tanto la atención. Bueno, tener 0 para oxígeno, 0 para carbono, menos 1 para nitrógeno parecería que está bien. El tema es que si nosotros tenemos una carga formal negativa dentro de las tres, sería ideal que esa carga negativa pudiera estar sobre el oxígeno, que es el más electronegativo de todos, ¿sí? Entonces, lo dejamos pendiente por un momento, pero si analizamos la estructura A, acá vemos que tenemos menos 1 el oxígeno, 0 carbono, 0 nitrógeno. La suma de la estructura, de las cargas formales, perdón, tiene que ver con la carga de la estructura, que en este caso es mononegativa, y justamente la carga formal negativa nos queda sobre el oxígeno, que era lo que estábamos buscando. Entonces, si tenemos que decidir entre la estructura A y la estructura B, nos vamos a quedar con la estructura A, que en este caso es la que indicamos acá, que es la que mejor representa al ion cianato, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que nos muestra verdaderamente cuál es la utilidad de las cargas formales, junto con lo que hemos visto previamente para los oxoaniones como el sulfito, ¿sí? Yo creo que tienen un ejercicio más en la guía que es parecido a este, como para que puedan practicar y cualquier cosa luego lo vean, ¿sí? Vamos al ejercicio número 9. Ya el ejercicio número 9, volvemos un poco sobre las estructuras covalentes, nos dice la molécula de trifluoruro de boro es apolar, y aquí introducimos polaridad de la especie. Nosotros recordemos que hasta el momento habíamos hablado de polaridad del enlace, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia con la polaridad de la especie. En cambio, la molécula de amoníaco, que es con la otra que la vamos a contrastar, es una molécula que es muy polar. El ejercicio nos pregunta, en el inciso A, ¿cómo se justifica dicho comportamiento? O sea que vamos a tener que explicar cómo analizamos polaridad de una molécula, y para analizar polaridad de una molécula tenemos que explicar geometría primero. Y en el inciso B, bueno, nos hace una preguntita anexa justamente sobre geometría, que ya la vamos a retomar cuando lleguemos a ese momento. Acá lo que yo quiero que ustedes vean es que tenemos la estructura de Lewis del trifluoruro de boro. Ya cómo llegar a la estructura no nos vamos a detener, lo hemos visto varias veces en el conjunto de filminas anterior. De todas maneras, acá tienen las cuentitas como para que ustedes puedan repasar, a ver si llegan a la estructura sin ningún problema. Lo que quiero conversar ahora es la parte de polaridad. Retomemos. Dijimos que lo que nosotros habíamos visto hasta este momento era polaridad de enlace. Yo no sé si se acuerdan la clase pasada cuando introdujimos la parte de enlace covalente, hablamos de un enlace apolar, como por ejemplo el enlace cloro-cloro, y también hablamos de un enlace polar, como por ejemplo el hidrógeno-cloro, ¿sí? La polaridad del enlace la habíamos charlado porque, bueno, en un enlace apolar tenemos dos átomos del mismo elemento, la electronegatividad son exactamente iguales, entonces la pelea que tienen estos dos átomos por el par de electrones compartidos es exactamente la misma, ¿sí? La atracción. Por lo tanto, la densidad electrónica se distribuye de manera completamente pareja y el enlace termina siendo apolar. Distinta era la situación para cuando tenemos dos átomos de elementos diferentes, donde las electronegatividades ya son distintas. Entonces, aquel elemento más electronegativo
atrae con más fuerza hacia sí los electrones compartidos en el enlace y genera una distribución asimétrica de la nube electrónica. ¿Y con qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos con una riqueza en cuanto a nube electrónica del lado del elemento más electronegativo, y se formaba un polo al cual le asignábamos una densidad de carga negativa. Recuerden, densidad de carga, porque la transferencia electrónica no es completa, o sea que conceptualmente hablar de una carga en sí misma no estaría bien, ¿sí? Densidad de carga. Y del otro lado, del lado del átomo más electropositivo, vamos a encontrar una deficiencia de nube electrónica y por lo tanto un polo con densidad de carga positiva. ¿Qué es lo que, cuál es la simplificación de estas situaciones? Que si ustedes se fijan, en ambos casos, estas son moléculas diatómicas, es decir, moléculas formadas por átomos de dos elementos distintos, ¿sí? Por lo tanto, como tenemos solamente dos átomos, en cada una de ellas, fíjense que tenemos nada más que un enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que si el enlace es apolar, entonces la molécula es apolar, porque la distribución de densidad electrónica es completamente pareja. Y si el enlace es polar, entonces la molécula va a ser polar, porque la distribución de densidad va a ser asimétrica. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ya tenemos moléculas más complejas, como por ejemplo el trifluoruro de boro, donde nosotros ya no tenemos una molécula diatómica, sino que en este caso tenemos una molécula, por ejemplo, formada por 4 átomos, ¿sí? De los cuales uno, que es el central en esta situación, es diferente. ¿Qué va a pasar? En una situación como esta, nosotros tenemos que analizar dos cosas. Por un lado, lo que es la polaridad del enlace, y por el otro, lo que es la polaridad de la molécula. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la polaridad del enlace es una magnitud vectorial. Si nosotros dentro de la molécula tenemos más de un enlace, como pasa en estas moléculas más complejas, puede llegar a suceder que los enlaces sean polares, pero como la polaridad es una magnitud vectorial, tal vez de la forma en la que están dispuestas los átomos, los vectores se cancelen uno con otro y la molécula completa sea apolar, a pesar de, como decíamos, que los enlaces en sí mismos sean polares, ¿sí? Fíjense esta situación que tenemos acá. Acá nosotros tenemos boro y tenemos flúor. Si ustedes buscan en la tabla AZ, que ahora la tienen cargada en aula virtual, gracias a que una de sus compañeras me la envió, el boro es el átomo más electropositivo y el flúor es el átomo más electronegativo. Entonces, para nosotros simbolizar la polaridad del enlace vamos a utilizar una flecha, ¿sí? Magnitud vectorial, que va a apuntar, ¿sí? Hacia el átomo más electronegativo. ¿Esto qué nos va a indicar? Nos va a indicar que cada uno de estos enlaces, boro-flúor, ¿sí? Es un enlace polar, donde la distribución de densidad electrónica es asimétrica, y donde justamente la riqueza de densidad electrónica va a estar sobre los flúor, que son los átomos más electronegativos, y por eso fíjense que yo les he agregado acá una densidad de carga negativa. ¿Qué va a pasar con el boro? Bueno, el boro va a ser entonces la zona que va a quedar deficiente de electrones dentro de la estructura, y por lo tanto le vamos a asignar una densidad de carga positiva. Si nosotros tenemos que analizar entonces esta estructura, ¿qué es lo que vemos? Es una estructura que tiene 3 enlaces covalentes. Estos 3 enlaces son simples, ¿sí? Y a su vez, cada uno de estos enlaces son enlaces polares, ¿está? Donde tenemos un desplazamiento de la densidad electrónica que es, bueno, como desplazamiento, como su nombre lo indica, es una distribución asimétrica, ¿está? O sea que cada uno de estos enlaces individuales son polares, ¿está? Y otra cosa que tenemos que mirar es que no tenemos ningún par de electrones sin compartir sobre el átomo central. Si nosotros tuviéramos un par de electrones sin compartir sobre el átomo central, tenemos que pensar en que ese par de electrones también va a generar un desplazamiento, de la densidad electrónica que va a ser asimétrico.
porque ese par de electrones sin compartir es como que nosotros lo consideraríamos como una concentración elevada de densidad electrónica negativa. Entonces, si nosotros tuviéramos un par electrónico, ya vamos a ver cómo lo vamos a analizar sin compartir, en sí mismo sería entonces generaría un momento o un desplazamiento de la densidad electrónica. Decíamos entonces, nosotros hasta acá sabemos que tenemos 3 enlaces que son polares. Ahora, para saber si esta molécula o estructura en su totalidad es polar o apolar, vamos a tener que ver si estos 3 momentos de enlace que hemos graficado acá se cancelan o no, porque no pierdan de vista que dijimos que estos momentos son magnitudes vectoriales. Entonces, piensen como hicieron en física o como hicieron en secundaria en algún momento, nosotros a estas fuerzas le tenemos que calcular la resultante, ¿sí? Si la resultante da 0, entonces la molécula va a ser apolar. Si la resultante da distinto de 0, entonces la molécula va a ser polar. Ahora, para saber si estos momentos se van a cancelar o no, es imprescindible que nosotros analicemos la geometría de la estructura. Y es ahí donde tenemos que cortar un momento lo que hablamos de polaridad y tenemos que introducir la parte de geometría, ¿sí? Vamos a sacar esto. Geometría, lo vieron en el teórico muy en detalle, vamos a recordar solamente algunas cosas. La geometría es la disposición que va a tener los átomos que conforman la molécula en el espacio. Recuerden, esto ya lo hemos hablado. Estructura de Lewis nos habla sobre el tipo de enlace que nosotros tenemos, la cantidad de enlaces, pero no nos daba nada sobre consideraciones ni energéticas de la estructura, ni tampoco sobre la geometría. Entonces nosotros hasta ahora hemos decidido cuál es la estructura de Lewis. Recién, en base a eso, vamos a analizar la geometría que viene por separado, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar la geometría? La vamos a analizar según una teoría que es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Una vez que nosotros tenemos la estructura de Lewis generada, nos vamos a posicionar sobre el átomo central y vamos a contar la cantidad de zonas de alta densidad electrónica que tenemos alrededor. Esas zonas pueden ser zonas de enlace o zonas de electrones no compartidos. No importa, las vamos a considerar a todas de la misma manera. En este caso, me paro sobre el boro y tenemos alrededor del boro 3 zonas de elevada densidad electrónica. En este caso, las 3 enlazantes, pero no importa, ¿sí? Lo más importante es que tenemos 3. ¿Qué dice la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia? Que esas zonas de elevada densidad electrónica se van a posicionar lo más lejos posible una de la otra, de manera tal de llevar la repulsión al mínimo posible y de esa manera bajar la energía de la estructura y aumentar la estabilidad. ¿Está? En una situación como esta, donde la estructura es simple, nosotros tenemos 3 zonas de alta densidad electrónica, las vamos a distribuir en el espacio con un ángulo de 120 grados entre ellas, están en el plano, y nos da como resultado esta estructura que tenemos acá, que es una geometría de tipo trigonal plana. ¿Cuántas geometrías hay disponibles? Un montón. Las vieron todas en el teórico, yo acá les puse otra versión distinta de las mismas tablitas con las que han trabajado. Fíjense, acá ustedes tienen, me voy a mover la barra un segundo porque no veo bien qué dice arriba. Tenemos, fíjense, el número de zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, y acá arriba tienen la cantidad de pares electrónicos sin compartir. ¿Está? Porque la cantidad o la presencia incluso de pares electrónicos sin compartir alrededor del átomo central va a afectar la geometría que ustedes tengan de la molécula, ¿sí? Si nosotros estamos contabilizando las zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central
sin importar si esas zonas de elevada densidad son enlazantes o no enlazantes, esa primera geometría que nosotros calculamos, llamada geometría base, es lo que conocemos como geometría electrónica, ¿sí? Electrónica en general, ¿está? No hacemos distinción entre electrones de enlace y no compartidos. Ahora, si tenemos pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, entonces ese par electrónico sin compartir, ¿qué dice la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia? Que van a repeler con más fuerza justamente a los pares electrónicos enlazantes, modificando la geometría base para darnos como resultado una geometría molecular diferente. Obviamente, la situación más simple de todas sería que nosotros no tuviéramos pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, entonces la geometría molecular sería directamente igual a la geometría electrónica, ¿sí? ¿Qué pasa en la situación que vimos recién? Nosotros teníamos 3 zonas de elevada densidad electrónica alrededor del átomo central, ningún par electrónico sin compartir, o sea que la geometría electrónica es trigonal plana, y en particular es exactamente igual a la geometría molecular. ¿Sí? Acá tienen el resto de las geometrías, la podemos ver más en detalle el martes. Ahora, como me quedan solo unos minutitos, quiero cerrar con lo siguiente. Si ustedes saben cuál es la geometría de la estructura, entonces fíjense, modifican la estructura de Lewis de manera tal de que asignan la geometría, en este caso distribución de 120 entre los enlaces, y miren lo que hice acá. Hice la aplicación que hacemos en física para calcular una resultante. Trasladé los 3 vectores de los enlaces polares a un sistema de coordenadas cartesiano. Acá aparecen los 3 vectores y recuerden, estos dos, por ejemplo, se van a dividir en sus componentes, en X y en Y, el B también, en X y en Y. Estas componentes en X se van a sumar y se van a cancelar con esta fuerza que tenemos acá en A, y las componentes en Y se cancelan entre sí. Como resultado, la resultante de este sistema es nula, y por lo tanto, a pesar de que nosotros tenemos 3 enlaces covalentes simples polares, la molécula o la estructura final es una molécula de tipo apolar. ¿Está? De allí la importancia entonces para poder conocer la polaridad de la especie, determinar previamente lo que vendría a ser la geometría. Si nosotros tenemos pares electrónicos sin compartir sobre el átomo central, y la geometría molecular es diferente a la electrónica, entonces lo más probable es que los momentos de enlace no se simplifiquen y la molécula sea una molécula polar. ¿Siempre eso es así? No, no siempre. Y ya vamos a ver alguna situación. Pero bueno, en la mayoría de los casos.